Nehemías capítulo 13. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que son tiempos de reforma. ¿Por qué hablamos de reforma? Porque vienen tiempos de cambio. Dios siempre, en los momentos más oscuros de la vida de las naciones, Dios siempre trae una reforma. Así lo hizo Dios cuando estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Ya estaban pasando los 70 años, pero Dios levantó a un rey llamado Ciro que no conocía a Dios. Pero Ciro firmó un decreto para que los judíos pasaran a la tierra de Israel nuevamente, vinieran a Jerusalén, reconstruyeran el templo y reconstruyeran los muros, y mandó en primer lugar a Nehemías. Entonces, Dios en cada momento oscuro de la sociedad siempre envía a alguien para traer una reforma. Le quiero dar 3 conceptos, anótelo si usted puede. Reforma significa volver a formar. Usted ve a un alfarero que trabaja con barro y hizo una vasija de barro y quedó mal, él la destruye y la vuelve a formar. Entonces reforma tiene que ver con volver a formar, tiene que ver con rehacer. Yo hice una tarea de física cuántica y me quedó mal y entonces tengo que volverla a hacer, un ejercicio de matemáticas aplicadas. Entonces la hice y me quedó mal y lo volví a hacer. Entonces tiene que ver con rehacer. También tiene que ver con modificar algo. Cuando usted está en reforma, por ejemplo, usted quiere reformar su casa y los muebles están de un lado y choca a la gente cuando pasa, usted tiene que hacer una reforma. Usted tiene que volver a formar esa cosa, volverlo a arreglar, modificarlo. Modificarlo con la intención de mejorarlo. Eso es reforma. Modificarlo con la intención de mejorarlo. Otro concepto, enumerar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos dañinos. Ese hábito que tiene esa persona puede ser censurado. Entonces, reforma tiene que ver con rehacer, hacer de nuevo, corregir algo. Tiene que corregir conductas. Entonces, vemos aquí en Nehemías algo bien importante. Nehemías en el capítulo 13 establece una reforma. Escúcheme bien, le quiero poner al tanto del asunto. Cuando Dios puso en el corazón de Nehemías que viniera a Jerusalén para reconstruir el muro de Jerusalén, recuérdense que la honra, escúcheme bien, la honra de una ciudad eran los muros. ¿Cuál es la honra de China hoy día? La gran muralla china, única en todo el mundo, la única que se ve desde el espacio, una de las 7 maravillas del mundo, de las 8ª, la 9ª maravilla del mundo. De las 9 maravillas del mundo, la muralla china es una de ellas. Entonces, la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Habían destruido el muro, habían quemado las puertas, etcétera. Todo estaba destruido. Entonces, Dios envía a Nehemías para traer una reforma, rehacer el muro, rehacer las puertas. Entonces, Nehemías va y Nehemías, muy sigiloso, sin decirle nada a nadie, entra en un caballo y de noche empieza a inspeccionar. De manera secreta empieza a inspeccionar y luego es que reúne al grupo de los líderes judíos que estaban en Jerusalén. Reúne a los sabios, a los jefes de familia, a los líderes religiosos que estaban allí y les da todo el plan y comienza una estrategia de reconstrucción. Diga conmigo, reconstrucción. Pero cuando estaba en plena reconstrucción, habían algunos hombres que se oponían a la reforma. Había gente que se oponía a la reconstrucción y hablamos que estamos en tiempos de reforma. Siempre hay gente que se opone a la reforma. Entonces habían 3 individuos importantes conocidos como Tobías, Sanbalat y el árabe. 3 personajes que agrupaban 3 naciones diferentes. Ellos eran amonitas y otro moabita. ¿Quiénes eran los amonitas y moabitas? Fueron aquellos tipos, aquellas 2 naciones que salieron de Lot, de las hijas de Lot, Amón y Moab. Ellos eran los mismos que estaban a las afueras del desierto, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no lo dejaron pasar. Amón y Moab no dejaron pasar a Israel. Entonces fíjense, Lot era sobrino de Abraham. Abraham era el creyente, Lot era el creyente carnal, mundano. Tuvo con sus hijas pecado, nacieron 2 hijos que fueron enemigos directamente de Isaac, luego de Jacob, luego de Israel. Entonces estamos viendo 2 enemigos
que estaban allí a la salida del desierto y no dejaron pasar, ni los recibieron, dice la Escritura, ni con pan ni con agua. La gente venía muerta de hambre y muerta de sed y ellos cerraron su puerta y dijeron, por aquí ustedes no van a pasar, así que se me van por otro lado. Eran los enemigos, los oponentes. Pero luego entonces vemos que Sanballat, Tobías y el árabe le hacían oposición. Y Dios revelaba a Nehemías los planes. Entonces Nehemías ponía a la gente con la espada en la cintura y con la pala, el cuchillo, la cuchara, la pala, el pico, trabajando allí en el muro. Entonces con una mano trabajaban y con la otra estaban ahí con la espada pendiente. Y donde había huecos en el muro, ahí ponía familias permanentemente para que cuando viniera Sanballat y Tobías y el árabe y toda esa gente querían dañar la construcción y matar a los judíos. Entonces allí hubo estrategia. Pero fíjese bien, lo primero que hace Nehemías, ahí tenemos entonces luego, Nehemías reconstruye todo eso, comienza la reconstrucción del templo y Nehemías se va para Babilonia. Pero pasaron unos 12 años. Esdras se vino, era el sumo sacerdote. Nehemías allí estaba con Esdras. Esdras se quedó a cargo de toda aquella cosa. Pero pasaron los años, la gente empezó a hacer las cosas diferentes a como estaban escritas en la Biblia. Entonces Nehemías se enteró y pidió permiso al rey y volvió a Jerusalén. Y miren lo que consigue después de algunos años. Versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ya la gente habían buscado mujeres moabitas, amonitas, y se vinieron y las trajeron a Israel, a Judá, y tenían ya hijos con ellas. Y vivían con sus mujeres. Y los hombres de aquellos dos países también vivían con mujeres judías en Jerusalén. Y aquello era un desastre. Tan desastre era el asunto que los judíos a sus hijos no les enseñaban el judaico, sino que le enseñaban la lengua de las otras naciones. Se había dañado lo que había empezado Nehemías. Y esto nos trae un principio. Si no estamos alerta todos los días a obedecer los principios del reino, pudiéramos desviarnos. Y eso ha pasado con muchos del pueblo de Dios, que comenzamos bien, pero luego empezamos a descuidar la oración, el ayuno, ya no hacemos vigilia, ya no ayunamos, ya no hacemos cosas que nos permiten mantenernos en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios, y luego empiezan de pequeñas desviaciones, hasta que ya empezamos en una desobediencia total. Esto ocurrió con este pueblo. Fíjense, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Lo primero que vemos aquí es una depravación, es decir, la depravación es todo tipo de desobediencia. Cuando la Biblia dice que el hombre está depravado es porque está en desobediencia, pero una desobediencia consciente, eso es depravación. Entonces lo primero que vemos es que el pueblo comenzó una desobediencia voluntaria, de empezar a hacer las cosas diferentes a como estaban escritas. Había un decreto, una escritura de los libros de Moisés y ellos comenzaron a hacer las cosas diferentes a lo que hacía ahí. Decía la Biblia, no te juntarás con los moabitas y los amonitas, no tomarás mujeres extranjeras, y ellos fueron a buscar mujeres extranjeras. Le dijeron, no adores ídolos, y ellos fueron a adorar ídolos. Una desobediencia voluntaria. Lo primero que vemos entonces con la situación con la que se encuentra Nehemías es que habían desobedecido la ley de Dios. Entonces, la primera reforma que hace Nehemías es sacar lo que no es de Dios del templo de Dios. Y vemos que el sacerdote encargado de la adoración, de la intercesión, era Eliasib. Y Eliasib se casó con la hija de Tobías. Y entonces en el salón en donde se guardaba el diezmo del aceite, del vino, de la cebada, del trigo, el diezmo de todo. Allí sacaron el diezmo, sacaron toda esa cosa y metieron allí un apartamento para Tobías. En los capítulos 2, 4 y 6 usted va a encontrar cómo Tobías se opuso a Nehemías y le insistía y le insistía y le insistía Tobías a Nehemías, pero Nehemías nunca se juntó con él. Sale Nehemías del asunto de Jerusalén y entonces meten a Tobías, meten al enemigo. Entonces los tiempos de reforma, en primer lugar, es
sacar el enemigo. Anote allí. Lo primero que hace Nehemías en esta reforma es sacar el enemigo. Saca a Tobías. Mire el versículo 5. Lo primero que nosotros vemos, y es la primera reforma que tiene Nehemías, es sacar al enemigo de la casa de Dios. ¿Cómo se aplica esto para nosotros, pastor? Usted, su cuerpecito, mire su cuerpecito tan bonito que lo tiene, es templo y morada del Espíritu Santo. Lo primero que usted tiene que sacar de su cuerpo es la mentira, el adulterio. Y yo le digo a usted como hijo de Dios, no me refiero a ninguno de nosotros en particular, pero voy a hablar de mí. Lo primero que yo tengo que sacar del templo del Espíritu de Dios, que es mi cuerpo, es al enemigo. El enemigo, en primer lugar, es Satanás, el diablo. En segundo lugar, es mi carne. Entonces, todo lo que usted identifique que sea de Satanás y de la carne, usted tiene que sacarlo de allí. Entonces, la reforma no comienza, escúcheme bien, anótelo para que lo aprenda. La reforma no comienza afuera. Buena noticia, la reforma comienza adentro. Para yo poder comenzar a reformar esta ciudad, yo tengo que ser reformado en primer lugar yo. Si yo no reformo mi vida a la ley de Dios, entonces yo no voy a poder reformar ni a la familia que vive al lado de mi casa, porque no hay autoridad. Hay varios tipos de autoridad, pero una de las autoridades que tenemos y necesitamos para ello es la autoridad moral. Uno se la gana por la conducta. Entonces, lo primero que tenemos, el primer tipo de reforma que hizo Nehemías es sacar al enemigo de la casa de Dios. ¿Cuál es el enemigo, pastor? Lo primero que encontró Nehemías era que en el sitio donde se guardaba el diezmo, los utensilios de Dios y el incienso y todo aquello, lo habían sacado de ahí para poner al diablo, representado en la vida de Tobías. Y había una instrucción, usted puede leerlo en Deuteronomio, capítulo 23. Había una instrucción que Dios le dijo, los amonitas y los moabitas no deben entrar más nunca en la casa de Dios hasta la 10ª generación. Primer tipo de reforma, sacar al enemigo de la casa de Dios. Yo le dije lo primero, el primer enemigo es el diablo, Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero el segundo enemigo es nuestra carne. Dice San Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 19 que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, herejías, disensiones y cosas semejantes a esas, de las cuales que los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que por causa de las obras de la carne la gente no va al cielo. Entonces una obra de la carne está conectada con un demonio. El adulterio está conectado con el demonio de adulterio. Y así cada uno. Entonces lo primero que necesitamos ver es cuáles obras de Satanás están en nuestra vida. Toda obra de Satanás que esté afectando nuestra comunión con Dios tenemos que sacarla. No podemos pedirle a Dios que la saque Dios. ¿Quién sacó los muebles? ¿Dios o Nehemías? Lo sacó Nehemías. No le pida a Dios que saque el pecado de su vida. Sáquelo usted, tome la decisión. Usted es quien tiene que tomar la decisión. Buena noticia. Nehemías no le pidió, Dios mío, mira este Tobías, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Agarró esos peroles, lo zumbó para allá. Y si hubiese estado Tobías por ahí, yo te aseguro que ahí dijera, y le cayó a patadas a Tobías y lo sacó de ahí. Estoy seguro. Ustedes vean el texto, la impresión del texto. Lo primero que necesitamos es nosotros arrepentirnos como personas. Una obra de la carne están allí en Gálatas 5, 19 al 22. Las obras de la carne. Las personas que practican las obras, recuérdense, las que las practican no heredan el reino de Dios. Entonces usted tiene que ver qué obra de Satanás está afectando su vida. Es posible que Satanás lo esté afectando con alguna enfermedad. Es posible que Satanás lo esté afectando con la miseria o la pobreza. Es posible que Satanás haya endemoniado a su esposo, a su esposa, a sus hijos y estén allí. Usted tiene que sacar a Satanás de allí. En primer lugar, de su propia vida. Y en segundo lugar, de la iglesia. Nosotros no podemos tener gente aquí en adulterio que siga viviendo por cuenta propia porque le da la gana. No, porque la iglesia está en pecado. ¿Ves? Entonces tenemos que sacar el pecado de la iglesia y las obras de la carne. Así lo hizo Nehemías.
Entonces, la primera reforma en la que ejecutó Nehemías fue la de sacar al enemigo de la casa de Dios. Fíjense cómo sigue diciendo el texto, versículo 10, entonces asimismo encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Fíjense ustedes, cuando el enemigo está en la casa de Dios, los hijos de Dios pasan hambre. Aquellos que iban a ser sostenidos por la casa de Dios, ¿quiénes eran? Levitas, cantores, porteros, oficiales y el sacerdote. Ellos son los que tienen que vivir de los diezmos de la iglesia. Entonces ellos tuvieron que ir a trabajar por turno en empresas privadas, en empresas públicas, para poder sustentarse, porque la iglesia no les daba el billullo. Así que todo levita que esté dedicado 100% al Señor tiene que empezar a vivir de la iglesia, del templo de Dios, de las ofrendas y de los diezmos. Lo segundo que sucede cuando el enemigo está dentro es que entonces los hijos de Dios pasan hambre y se olvidan de lo que es de Dios, el diezmo. Se olvidan de lo que es de Dios. Mire lo que dice, versículo 11, reprendí a los oficiales y les dije por qué está la casa de Dios abandonada y los reuní y los puse en sus puestos. Orden. Se habían ido de sus puestos. ¿Qué hizo Nehemías? Habló con ellos, los reprendió, no les dijo, ay, papito lindo, ay, tú sabes que tú eres lindo, a los oficiales, a los porteros. Tranquilito, no importa el pecado que tú hiciste, los reprendió y los puso en su puesto. Usted que va aquí, usted que va a tocar, usted se queda tocando aquí. Usted que va a mover este equipo, usted es el que lo tiene. Reforma. Los reformadores tienen carácter, pero si tuvieran carácter de mamita, no pueden. Ay, mamita para allá, mamita. ¿Ve? No pueden porque no meten gobierno, tienen que meter gobierno. Los reformadores son gente de carácter. Yo quiero que ustedes vean el carácter reflejado de Nehemías en lo que estamos estudiando. Versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo. Todo el mundo dejó de traer el diezmo. ¿Qué hizo Nehemías? Otra reforma. Todo el mundo para el diezmo para la iglesia otra vez. Aquí lo tiene. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos a los sacerdotes Semaías. Lo tercero, que en medio de la reforma, número uno, sacar el enemigo de la casa de Dios, lo que hace Nehemías, ¿saben lo que hace? Miren el versículo 13. Cambió sacerdote mundano, sacerdote que no obedece a Dios. Sacó a Eliasib y colocó a otro, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y de los levitas, Pedaías, y al servicio de ellos, a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos como los fieles resueltos. La gente decía, estos tipos son los fieles resueltos, agárralos a ellos porque ellos no te van a dejar mal. El segundo tipo de reforma, el primer versículo clave de todo esto es versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. O sea, yo hice una reforma, Señor. Puse en orden tu casa. Acuérdate de mí. Miren, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres de mí, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Entonces, hay una recompensa para el primer tipo de reforma, la reforma en la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, el templo y la morada. Si usted sigue diciendo mentira, renuncia al espíritu de mentira, porque ya es un espíritu. Échalo fuera de usted y deje de decir mentira. Si usted seguía viendo, si usted es un hombre y sigue viendo a las mujeres en la calle y siempre quiere estar viendo chicas por aquí, renuncia al espíritu de seducción. Si usted es una persona que siempre está tendiendo a decir cosas negativas de otro, mal testimonio, con un chisme, renuncia y saque eso de su casa, saque eso de su vida. Si usted es una persona que siempre está enferma por causa de la proclamación, saque esas proclamaciones de su corazón, de su vida. Segundo tipo de reforma, y comenzamos con el versículo 15. Dice el versículo 15, aquellos días había Judá en algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces
y cargaban asnos con vino y también uvas de higo y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También habían en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre nuestra ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas de algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén unos y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, los meto presos. Orden, tipo de carácter, chicos. Y les dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Segundo texto clave, ese último versículo que leímos. El segundo tipo de reforma es meter orden en los negocios. En los negocios hablo del trabajo que usted pueda tener, del trabajo que usted haga. Nehemías sabía que el día de reposo era santo, era para santificarlo. Pero ¿qué pasó? Por causa de los negocios, ellos no guardaban el día de reposo, no apartaban ese día para consagrarlo a Dios. Número uno, entonces, orden en el negocio, orden en el trabajo. Usted no puede dejar de venir un domingo porque usted esté trabajando todos los domingos, no puede ser. Hay que evaluar eso. Tiene que venir un orden. Yo no puedo exigir esto cuando yo mismo estoy los domingos metido en una fábrica, en una empresa, en un negocio, haciendo esas cosas. Tiene que venir una reforma. Entonces, lo primero, ¿qué sucede, pastor? Si yo tengo un trabajo que me obliga, vamos a orar por eso. Algo Dios tiene que hacer. Dios va a cambiar un trabajo, te va a abrir una puerta, va a venir un nuevo empleo. A lo mejor viene otro jefe y te pone otro turno. Pero vamos a orar por eso. Pero una reforma tiene que existir. Amén. ¿Qué sucede en este tiempo, en esta década? Que no importa que la gente no se congregue, lo importante es que reciba a Cristo y es un error. Debe haber una reforma. La gente tiene que venir. Anótese ese segundo. El segundo tipo de reforma es reforma en los negocios. Usted no puede tener un negocio que lo esclavice. Usted tiene que dedicar un tiempo para Dios. Usted no puede tener un trabajo que lo esclavice. ¿Se recuerdan que yo les dije que estaba trabajando 14 horas en el Banco Agrícola? Renuncié al Banco Agrícola. ¿Qué está haciendo, pastor? Estoy viviendo por fe. Quizás mañana puede ser que se abra una puerta. Estoy muy seguro de eso. Pero tuve que renunciar porque ya no me daba tiempo para orar y preparar los sermones, para estar a solas con Dios. Salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Me escapaba para los martes y a veces los martes no podía llegar. Me escapaba algunos viernes no podía llegar. ¿Me entiendes? Tuve que tomar una decisión. Eso no está bien. Hay reforma en el trabajo, reforma en el negocio. Y usted tiene que hacerlo así también. Pero seguimos, versículo 23. Y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. ¿Saben lo que traduce esa palabra reñir en el hebreo? Peleé con ellos. Pero aquel hombre de Dios, sí, aquel hombre de Dios peleaba. Yo imagino que peleaba patada de kung fu y de vez en cuando jaloncito de cabello, porque mire lo que dice aquí. Y reñí con ellos y los maldije. Entonces porque estaban haciendo lo malo, los hijos de Dios que estaban haciendo lo malo, vamos a orar para bendecirlo. Señor, bendice a este que se fue a buscar una mujer extranjera, que siga teniendo más hijos extranjeros, con mujeres extranjeras, que sigan viviendo en adulterio. Así que oró Nehemías. No, mira lo que hizo. Versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos. Daguara, los hirió. Me imagino que con algún puño o con algún palo o algo le pegó por la cabeza que rompió la cabeza, porque mire lo que dice más adelante, y les arranqué los cabellos. Entonces fíjense lo que hizo un reformador.
Yo quiero que ustedes entiendan esta palabra. Los reformadores no son gente mamitas. Mamita le digo yo a la gente que como los militares le dicen a algunos militares ponchera. Mira, está desobediente. Ay, déjalo quieto. Mira que no quiso obedecer. Ay, déjalo quieto, tranquilo. Los reformadores no somos gente de ese tipo. Entonces, y reñí con ellos y los maldije. ¿Sabe lo que significa maldición aquí? Declaró juicio sobre ellos. ¿Cuáles juicios declaró sobre ellos? Los que están escritos en la Biblia. Los maldijo. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaré de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Entonces habla allí de Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien en que muchas naciones no hubo rey como él y que era amado de su Dios y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él lo hicieron pecar, a él lo hicieron pecar las mujeres. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y hubo de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, yerno de Sanballat. Entonces, igualitos eran tremendos desobedientes. Eliasib se casó con la hija de Tobías y el sobrino de Eliasib entonces se casó con la hija de Sanballat, como para tener la competencia entre ellos dos ahí. Por lo tanto, los ahuyenté de mí. ¿A quién ahuyentó? A Eliasib y al sobrino de Eliasib. Los ahuyentó. ¿Qué significa que los ahuyentó? Fuera de aquí. No los quiero más aquí. Fuera de aquí. Tremendos desobedientes. No, pastor, pero pecó. Dios perdona. Él es misericordioso, sí. Pero fuera de aquí. Desobedecieron a conciencia plena. Ahora mira la oración. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Por qué tengo yo que irme a buscar una mujer si ya tengo mi esposa? ¿Por qué si yo estoy soltero tengo que ir a buscar una Dalila en donde los filisteos? ¿O un Dalilo? No podemos seguir buscando hombres en la calle, los que están solteras. Y los muchachos no pueden seguir buscando hijas de la lila en la calle. Eso es dañar el sacerdocio. Y mira la oración de Nehemías. Acuérdate de ellos que contaminaron el sacerdocio y el pacto de nuestro Dios. Nosotros tenemos un pacto de ser sacerdotes y reyes. Ya basta de estar buscando mujeres que no son de Dios. Y no me venga con ese cuento, sí, pero tú vas a ver que se va a convertir. Les voy a contar un testimonio. Conozco un hombre, a una muchacha cristiana que hace 20 años se casó. Y yo le dije, no te cases con ese hombre. Él no es cristiano. Tú vas a ver que lo voy a convertir. Vayan a ver cómo está esa muchacha. Pobrecita. Me da sentimiento, me da tristeza. Una vida de perros y gatos. 20 años. Porque ella decidió, siendo del pueblo de Dios, ir a buscar al filisteo para casarse con el filisteo. 20 años de tristeza, 20 años de amargura, 20 años de pobreza. Yo la conozco. No busque que se va a convertir. No. Ore a Dios. Yo oré 5 años por aquella mujer. Oré 5 años. Y venían las muchachas a atacarme. Yo soy señorito para Dios. Entonces, hasta que Dios me puso la mujer que era. ¿Ves? Pero 5 años orando, 5, sin tener novia. No es que 5 años de novia con él, no, nada de eso, hermanito, puro orando. Y con el mazo dando, bueno, de vez en cuando, no buscando por ahí. Fíjense ustedes. Y el pacto del sacerdote y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero. Puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Y para las primicias. Tercera oración clave de este texto, versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.